que es un oficio, por ejemplo, yo lo definiría así, un arte manual de carácter práctico, pero también artístico, que se aprende ya sea de forma empírica o en un gremio o en una escuela. Bueno, yo diría que hay dos cosas que han hecho que los oficios desaparezcan, ¿no? La revolución industrial y ya con otro ha sido la segunda revolución industrial, toda esta cosa de, bueno, la industrialización, cosas como la cadena de ensamblaje, todo eso, ¿no? Pues todos estos procesos de manufactura e industrialización lo que han hecho es que poco a poco como que van socavando los oficios, ¿no? Cosas transmitidas de familia o, por ejemplo, con un discípulo. Entonces el discípulo es el nuevo que usted llega y lo pone a hacer nuestro y para que aprenda, ¿no? Es eso, muy práctico, es todo muy práctico en ese sentido. Los oficios generalmente eran así, eran escuelas o eran gremios. Lo que pasa es que cuando uno recurre a estos oficios, uno ya no busca la funcionalidad del paso, porque antes eran funcionales, ¿no? Antes usted pues necesitaba un reloj o necesitaba, por ejemplo, un traje, un sombrero, pero se hace más como por lujo que por otra cosa. La historia de la relojería parte de una larga cadena de modelos astronómicos cuya pretensión era reproducir lo que ocurría en la bóveda celeste y emular el tiempo en su totalidad, siendo un artefacto que gracias a su mecanismo adquiría vida propia y pretendía así replicar los fenómenos del universo como el movimiento aparente del Sol, las fases de la Luna, la duración variante del día y la noche durante el año, los movimientos de los planetas e incluso los ciclos de las mareas. Asimismo, el reloj retoma principios de la mecánica del mundo antiguo. Recoge la división de 24 horas de los egipcios, los 60 minutos y segundos de los babilonios y conserva la esfera de los relojes solares. La propagación del reloj alrededor del mundo tiene que ver con la fascinación de sus movimientos que con la idea misma de precisión. El poseer un reloj iba más allá de contar con un cronógrafo. Era tener la representación del universo y cargar con la presencia de Dios y del Estado. Dentro de la religión, Mi nombre es Juan Menón Mesa. Nací en Bogotá, en el barrio Ricaute, el 31 de agosto de 1934. Yo no he estudiado empírico, sí. De lo que he aprendido es así, porque como no tenía quien, me fui desde los 8 años al campo y me crié en el campo prácticamente. Me criaron en como Chipaque. De Chipaque me mandaron al hospicio de Cibaté. De Cibaté me mandaron aquí, había un hospicio en el San José, era en el barrio Colombia, en la 24 como con 75, algo así, cerca del Gaitán, el que quedaba ahí. su importancia se remota a los relojes de torre, los cuales fueron utilizados por primera vez en Europa a finales del siglo XIII, donde por primera vez se dio el empleo de los primeros relojes mecánicos dentro de las catedrales. Estos relojes serían encargados a maestros como cerrajeros, quienes debían de revisar y ajustar cada noche el mecanismo de estos. Estos relojes destacaban por su propia indumentaria, la cual era de vital importancia en ceremonias y procesiones religiosas catedralicias en las que el reloj marcaba los momentos más importantes del devenir histórico del edificio. Hay que sumar el cambio tecnológico que supuso la incorporación de un mecanismo capaz de funcionar sin agentes externos, desarrollado mediante un sistema de pesas y movido gracias a la distribución de ruedas y piñones. Bueno, pues fue como un hobby, ¿no? Pero eso hace muchos años, porque fue como en el año 51. Pues no tenía herramienta ni nada, fue empírico, pues. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este trabajo?
Bueno, este trabajo estoy desde el año 51, porque estaba en el ejército, no sabía, pero me causó curiosidad y trabajé, le arreglaba ya a los oficiales y suboficiales, que eran los que tenían billete. Relojes y su funcionamiento. Un reloj es riguroso cada 60 segundos. La aguja más larga cambia cada 6 grados cuando se completa una hora. La manecilla corta se mueve a uno de los 12 puntos marcados en el tablero. Son 2 vueltas por día. Los engranajes trabajando a la par forman todo un complejo sistema que trabaja en armonía hasta que su mismo sistema se agota. ¿Cuál diría? Pues la más bonita era el ganar billete, ¿no? Pues eso fue lo que me inspiró, porque yo veía que varios tenían billete porque les ganaban mucho, más que cualquier persona que trabajara. Y yo, como trabajé en el campo y veía que era mejor, pues eso fue lo que me gustó. Trabajé para Bulova y para Omega. En Cali trabajé para Lamido. Aquí en Bogotá trabajé para Eterna Mati, don Antonio Bauer. Yo no tenía competencia porque había mucho reloj pajarilla que no lo arreglaban y yo sí lo arreglaba. Entonces todos vayan de fulano que se le arregla eso. Y cuando se dieron cuenta que la clientela me lo estaban mandando, ahí sí les tocó recibir a ellos también pajarillas, que llamábamos. ¿Cómo llegó a Colombia? Para referirnos a este acontecimiento en particular, debemos de tener en cuenta varios acontecimientos que marcaron la llegada del reloj a Colombia, o como se conocía en aquel entonces, la Nueva Granada. El primer registro que se encuentra data del siglo XVI, cuando Felipe II ordenó para las casas de audiencia un reloj con el fin de seguir lo dispuesto en las ordenanzas de 1563 y 1581, las cuales regulaban los días y las horas en que los presidentes y oidores debían escuchar y librar los pleitos. Un segundo momento a considerar de la historia, en el siglo XVII, donde el rey Felipe IV habría expedido una real cédula dirigida a la Audiencia de Santa Fe, donde dictaminó la instalación de relojes en Quito y Santa Fe, pues la norma, la costumbre y la necesidad de ordenar las actividades burócratas hacían imperiosa su presencia. El reloj público más antiguo del que se tiene noticia en la ciudad es el reloj de la iglesia de San Ignacio, y es uno de los primeros en el reino de Nueva Granada. Por último, se encuentra una variedad de fechas en las que resalta la construcción del primer reloj, que dio la hora oficial de Colombia en el año 1803, el cual fue ubicado en la Casa de Nariño y construido por expertos suizos. Para el siglo XX, en el año 1943, las 2 torres de la catedral se hicieron poniendo un reloj en cada torre, siendo importante para los bogotanos de antaño. Y por último, el mayor auge de los relojes fue en el año de 1960, donde ya hacían parte de la vestimenta cotidiana de los ciudadanos. ¿Quiénes eran los principales compradores? Los principales clientes, en general, eran personas de alto estrato y con un poder adquisitivo decente. La gente que tenía billete, porque un reloj automático, lo primero era siempre delicado. Lo segundo, pues, si no tenía plata, no tenía acceso a él. Después sí, dígame, después de los 70, un corto periodo de tiempo, hubo ese auge como que a desengüezarse de los relojes que tenían. Entonces eso fue. Tenía un cliente que me compraba 60, 90, hasta 120 relojes, porque él negociaba con ganado, mejor dicho, que compra en las ferias. Lo que no venden en la feria, él compraba todo lo malito, porque tiene un hijo que es veterinario. Arreglan el animal y lo venden en Ibagué, porque él tiene una finca en Chicoral. Entonces él me salvaba. El año pasado se emborrachó, le pegó a un policía, le bajó un diente que era postizo, 4 millones le cobraron,
le quitaron la camioneta, está en patios, le quitaron el pase, hasta de 5 años se lo dan por ser grosero y todo. Con la autoridad no se puede meter. La importancia de los relojes llegó a ser de tal impacto en la sociedad que el conocido escritor Gabriel García Márquez, en uno de sus libros Vivir para contarla, relata la Bogotá de antaño como una ciudad que dependía del reloj de la catedral. La vida en Colombia, desde muchos puntos de vista, sigue en el siglo XIX, sobre todo en la Bogotá lúgubre de los años 40, toda nostálgica de la colonia. Para comprobarlo bastaba con sumergirse en el centro neurálgico de la carrera séptima y la avenida Jiménez de Quesada, bautizado por la desmesura bogotana como la mejor esquina del mundo. Cuando el reloj público de la Torre San Francisco daba las 12 del día, los hombres se detenían en la calle o interrumpían la charla en el café para ajustar los relojes con la hora oficial de la iglesia. Alrededor de ese crucero y en las cuadras adyacentes estaban los sitios más concurridos donde se citaban 2 veces al día los comerciantes, los políticos, los periodistas y los poetas, por supuesto. Todos de negro hasta los pies vestidos, como el rey nuestro señor don Felipe IV. García Márquez, 2002. El Invicta, el Mulco, el Pierce, porque a eso le hicieron mucha propaganda. Pero así para la gente de billete era el Mido, el Omega, el Tizok, muchas marcas. Por ejemplo, el Rolex no lo compraba todo el mundo, porque dígame, en el año 70 un Rolex con pulso de cuero valía 45 millones. Por supuesto no lo podía usar casi nadie, ¿no? Los que tenían billete, el resto, nada. Pero el más común, el Mido, Bulova, Omega, así pues para los que tenían billete, ¿no? De resto, Invicta, Mulco, Pierce. Hay otras marcas, por ejemplo, el Lanco se vendía mucho, el Felca. Hay muchas marcas. Es muy difícil porque todos son diferentes, según las empresas. En Suiza habían como que 27 fábricas. Cada una tiene un nombre, había. La que tiene más fama es la ETA. Después sigue la AS. Después sacaban un reloj muy fino, el AB, que era Venus, extraplanos y todo eso. Pues hay muchas. El Trexa, por ejemplo, un reloj automático que dura mucho porque las piezas son muy ordinarias y son gruesas. Entonces puede jugar uno hasta tejo con eso. Por lo que sí, pero sacaba un relojito fino. Yo les voy a mostrar uno chiquitico y es Trexa, finísimo. Sacan de todo. Toda empresa saca de todo reloj, pero hay uno, por ejemplo, BFG, era muy ordinario, no traía rubí, pero se vendía por lo barato. Y siempre a veces duraba. Ese es un reloj ordinario, que ahora no, eso murió. Los individuos que en aquellos tiempos se encargaban del reparo de los relojes eran de profesión muy variada, por lo que entre ellos podemos encontrar médicos, plateros, herreros y uno que otro aficionado que incursionaba en la relojería. Gracias a su oficio, estos individuos adquirieron una serie de técnicas y conocimientos que le permitieron desenvolverse más fácil dentro de su profesión, hasta el punto de que se crearon manuales y tratados sobre la materia. Me tocó cerrar. Muy mal me fue. Por lo primero, la pandemia, que había que cerrar. Lo segundo, por la edad no me dejaban entrar. A pesar que estaba pagando el arriendo, no me dejaban, porque por la edad.
Me perjudicó, me tocó venirme a la casa, a trabajar en la casa. Ahí está, primero era Juan Mesa. Después me tocó cambiar de razón social porque había que pagar mucho a la Cámara de Comercio. Entonces me tocó cambiar, pero CJ era después. Yo se lo puse al nombre de mi esposa. Que me van a la Diana ya ahora a sacarme. Hasta muy fácil, cuando yo vine a Fontibón, resulta que aquí no habían sino dos buses, la Metropolitana y la Bermúdez. Donde yo estaba era casi en la esquina. Y yo les decía a los choferes, les trabajo más barato, pero me paran aquí al frente del negocio. Y claro, ellos compran mucho reloj robado por allá en Egipto y todo eso, en Belén. Y me traían 20 o 30 relojes. La gente veía, este tipo de trabajar muy bien porque era todo lo que le traen. Pues de una vez traían relojes. Afectación y desarrollo del mercado relojero en la actualidad. Joyas y relojes es el segmento más grande del mercado mundial de joyas y relojes y representa el 68,1% del total del mercado. Los relojes siempre han sido un símbolo de estatus, pero en los últimos años han adquirido un valor agregado como accesorios elegidos por los profesionales. Hay invasión de imitaciones provenientes de Asia. En el mercado colombiano se encuentran relojes cuyos precios oscilan entre los 10.000 y los 130 millones. La oferta internacional incluye relojes joya con piedras preciosas que cuestan entre 30.000 y 150.000 dólares. Con el cambio del reloj mecánico por el de pantallas de relojes digitales y dispositivos celulares, el reloj en general se aleja aún más de su pretensión inicial. Habría que ver con más detenimiento hasta qué punto, en qué sociedades y bajo qué circunstancias se dejó de relacionar el reloj con la réplica del universo. Por ahí del 75 por arriba. Ya empezó porque los primeros relojes de pila fue Bulova, sacó el Acutrón, pero valía mucho el arreglo. Después Tissot sacó uno electromecánico. No sé por qué no apareció mucho, no fue muy vendible, no. Desapareció de la noche a la mañana. Y después el de solo pila, pues, póngale 76, 78, algo así. Se convirtió en todo. Empezó a venir Bulova, Mido, no. Vino Orient, Citizen, Seiko, y dieron mucho, mucho porque salieron muy buenos también. Entonces se vendía mucho, pero después el chino se tiró todo. Eso acabó con todos, incluso con las marcas buenas, porque se venden muy poco, son muy escasos por lo caros. En cambio, el chino saca de todo precio, porque ahí hay uno que es mecánico, pero no hay repuestos. El ruso tampoco trae repuestos. Se dañó, se acabó el reloj entero, porque no se pueden arreglar. ¿A qué se debe la paulatina desaparición del reloj de nuestra vida cotidiana? En el presente, cuando observamos un reloj, cuando dirigimos nuestra mirada para consultarlo, no vemos más que un instrumento utilitario que nos indica las horas, un calendario y hay una que otra función por el estilo. Este es el resultado de la depuración del reloj y como objeto simbólico que remite al universo en su totalidad, pero también al orden del cosmos y al ideal del Estado. Porque todo lo ordinario, el chino, como le digo, ya eso abolió todo. Por lo primero, barato. Lo segundo, pues no hay quien traiga repuestos. Porque eso quedó mucho, mucho reloj que no, ni siquiera se ven por ahí tirados. Ahora es el consumismo. Esa es la palabra, consumismo. Se dañó, bote y compre otro. Barato.
¿Qué queda de los relojes actualmente? La ciudad de la modernidad y su irrupción con sus edificios de ascensores de factura norteamericana, con el comercio y la transacción callejera. La ciudad del trabajo y el transporte sería la que caracterizaría el cruce moderno donde el cuerpo entró en actividad continua y el espacio para el disfrute fue restringido solamente para determinados días. Pero también se consolidó como el lugar de la información, donde desde los años 40 los principales periódicos lo han ocupado, dando cuenta de la importancia de los medios en la construcción del imaginario moderno.